¿Cuántas veces no te ha pasado que quieres grabar un video? Pues sí, en movimiento, hacer un vlog, ya sea en el exterior o en el interior, y siempre sale como un poco diferente porque la iluminación, al final de cuentas, siempre en tu cámara se está moviendo todo el tiempo. Vamos a hablar sobre este tema de cómo grabar en el exterior, pero de una manera un poquito más profesional y entendiendo cómo puede funcionar la iluminación a través de nuestra cámara, ya sea para fotografía o para video. Sí. Es un día bastante lluvioso, pero aún así, vamos a sacarle el mayor provecho a esto. Si bien podríamos decir que la iluminación tiende a ser tan irregular y que a veces es una de las cosas que más nos frustra, sobre todo cuando hacemos grabaciones en el exterior. El sol, como ahorita se los voy a mostrar, puede cambiar de manera distinta en todo momento. Puede haber que una nube pasa y al final de cuentas se cubre y todo te cambia desde la colorimetría. Y aquí es cuando yo te debería de decir, no uses el automático. Claro, porque al final de cuentas sí es lo más sencillo poner, sobre todo en nuestra cámara de acción o nuestro celular, poner el automático y esto nos facilita y soluciona todo el problema. Pero no es lo que está pasando en tu imagen. No estás solucionando un problema porque no estás teniendo el control, sobre todo porque tus colores, tu exposición y todo va a estar moviéndose irregularmente y va a ser que en cuanto tengas un punto en la edición vas a ver algunas tomas que no van a cuadrar y esto se ve diferente y se va a ver bastante raro. Así que por eso me di a la tarea de hacerte este pequeño análisis y detalle para que tú saques el mayor provecho con tu cámara, no importa cuál tengas, pero sí entender que no solo se debe grabar por grabar, sino entendiendo por qué. A esto es a lo que me refiero. Cuando nosotros entendemos que la iluminación a través del sol nos va a ir dirigiendo, pues en cierta forma conforme se va moviendo el sol, vamos a entender que la escena se pinta por una razón. Y aquí es cuando tú sales y dices voy a grabar y pueden ser las 12 del día y prácticamente tienes una iluminación bastante dura y no te gusta la escena. Aquí es cuando sí, tú debiste de haber entendido que no tienes que salir a ese tipo de horarios porque el sol está muy fuerte. O prácticamente sales y ya sientes que está muy oscuro. Para esto es cuando tú tienes que empezar a descubrir cómo sacar el mayor provecho de la escena, no de tu cámara, porque a veces nos confundimos de que vamos a tratar de ajustar y subimos el ISO. No, primero entiende que si a ti ya te había gustado esa idea, no te cases con esa idea, sino cámbiala y tener la apertura de poder mover lo que podría funcionar y no podría funcionar. ¿Qué te está diciendo? Para que funcione es qué te está diciendo tu escenografía, tu entorno, para entender la emoción de la escena. Ahí es cuando tú podrías sacarle mayor provecho y romper pues prácticamente paradigma que a veces tenemos cuando salimos y estamos grabando en el exterior, que creemos que no podemos grabar a todo momento y entonces nos frustramos y decimos no funciona. Ahí es cuando mejor entiende, si yo tengo esta escena como puede ser a contraluz, trato de sacarle el mayor provecho si es que me encanta el fondo, porque si yo me muevo posiblemente ya no me guste, pero podrías utilizar este pequeño clip porque al final de cuentas un contraluz no se ve tan bien si tú quieres hablar a cámara. Por ejemplo, si tú estás narrando algo y quieres que te presten atención, la gente va a interpretar que quieres que, como tú te vas a ver oscuro y no traes a lo mejor una pequeña lámpara para iluminarte, sin duda alguna se va a ver un poco diferente y la gente va a irse por ver el fondo y no para ponerle atención a lo que tú estás diciendo. Eso es cuando tú pues te empeñaste en que esa era la imagen y que eso era lo importante, ¿sí? Así que por eso te digo, el primer punto central es que no es un ajuste de tu cámara, sino es un ajuste de creatividad en el aspecto en lo que puedes narrar. Si es un contraluz, a lo mejor puedes utilizarlo como un B-roll o para mostrar diferencias en la tendencia de lo que vas a iluminar o vas a sentir. Sí, tu espectador va a sentir sí o sí algo cuando tú grabas en contraluz, con una mayor exposición, en la noche, en diferentes o con más sombras. Ahí es cuando tú tendrías que cambiar la intensidad del objetivo hacia lo que tú
quieres mostrar. Por eso, en lugar de caer en la frustración o en el mal entendimiento de qué es lo que está pasando con tu imagen, o que simplemente digas, no, ahora ya mi filtro en la cámara no funciona, o que realmente no estoy haciendo bien las cosas, pues mejor pregúntate en cómo estás contando esta historia. Sí, hay veces en las que el movimiento o estarte cambiando va a diferenciar a que tú cambies, y por eso te había dicho que no pongas el automático en tu cámara, porque si no, no vas a poder tener este control como yo ahorita que me estoy moviendo. Aquí tengo la iluminación muchísimo más fuerte a que si nada más me echo un paso para atrás, la iluminación sigue siendo bastante buena, sigue siendo la misma, pero ya cambié la estructura en mi imagen, y esto pasa también en el exterior. De hecho, observa, si vamos nosotros caminando de esta manera, vas a ver las diferencias en todo el aspecto, pero yo lo que hago es acercarme un poco a las fuentes de luz, no traigo ninguna cámara y tampoco estoy modificando nada en mi cámara. Esto me ayuda a que yo pueda controlar cómo quiero que se cuente una narrativa visual a través de mi escena. Si me pongo de esta forma, precisamente ya no me ves. Podrías ver el exterior, pero a mí ya casi no. Si tú intensificas o tú entiendes cuál sería la intención central de lo que quieres hacer, podrías sacarle mayor provecho a todo lo que tienes a tu alrededor. Analiza perfectamente qué se encuentra en tu entorno alrededor cuando estás queriendo grabar, y de ahí ya puedes sacarle el mayor provecho. Ese es el punto central cuando queremos entender que la cámara nos va a funcionar de una forma. Y aunque yo en este punto, cuando caminé hacia acá, perdí completamente la iluminación de mi rostro, pero a su vez empiezo a recuperarlo, ahí me está cambiando, pero no cambian mis parámetros de la cámara, lo cual me hace que en la edición yo pueda seguir controlando tanto la misma temperatura como el mismo ISO y el granulado que voy a tener a través de mi imagen. Eso, sin duda alguna, es la intención cuando tú entiendes el control de tu cámara y el control de la iluminación en el exterior o en el interior de una escena. Por eso quise hacerlo en este día lluvioso, en donde sí, me está ayudando una parte, el que todo el entorno hoy, aunque sea temprano en la mañana, está nublado y lloviendo, lo cual me genera que el color ambiental sea el mismo y esté un poco más controlado. Por eso, al posicionar yo las luces continuas, me va a estar dando diferentes tonalidades en la iluminación. Pero no se nota. ¿Por qué? Porque al final yo tengo ese ajuste controlado. Por eso te digo de una vez, no pongas el automático en tu cámara. Y para entrar en el segundo ajuste central, que aquí sí viene la importancia del por qué necesitas algunos accesorios, déjame decirte que para que tú puedas entender más a detalle todo este tipo de cosas, estoy lanzando un bootcamp en donde aquí en la Riviera Maya vamos a estar grabando y metiéndonos a superficies un poquito más extremas y llevando nuestro máximo la cámara, y para poder entender la forma de estructurar un negocio y vivir de tu cámara. Pero bueno, te dejo el link en la descripción. Uno de los accesorios, y que muchos han hecho el comentario de es difícil, es sobre todo cuando estamos grabando con una cámara de acción como yo ahorita estoy grabando con la DJI 5 Pro. Sí, tus filtros de densidad neutra, el polarizado como lo tengo yo ahorita en mi cámara, déjame quitarlo para que veas la diferencia entre cómo se ve con el polarizado y cómo no se vería. Pequeño error, pero sí, así es sin el filtro polarizado, y por eso cuando tú controlas un poco más, así es con el filtro polarizado, se ve mucho mejor, mucho más estable. Por eso sigo siempre insistiendo demasiado en que tus filtros, sin importar qué cámara estés utilizando, ya sea la de tu celular, tu cámara de acción o tu cámara profesional, siempre tengas un kit de filtros, porque al final hacen la diferencia en todo lo que quieres grabar, en todo lo que vas a retratar, y van a ayudarte a controlar la luz. No estás haciendo nada más el comprar por comprar o porque realmente no lo necesites y los vas a tener arrumbados. Créeme, yo no salgo nunca de mi casa sin un paquete de filtros, dependiendo de cuál sea la cámara que yo ya decidí grabar. Entonces,
Si te pones a pensar que no necesariamente necesitas accesorios, pero podrías utilizar los filtros como mayor potencial o impulsar un poquito más tus videos para la calidad, podrías tú completamente ya tener dos funciones principales para controlar la luz del exterior. Y ahora, el último punto para entender esta parte no necesariamente tampoco tiene que ver con los ajustes de tu cámara, porque recuerda, si tú ajustas tu cámara en automático, pues prácticamente lo va a estar haciendo por ti, pero no vas a tener los mismos resultados con la grabación en cuanto a todo. Pero el tercer punto nos habla de cómo podrías tú visualizar a través de tu imagen y cómo posicionar perfectamente a tu personaje en la luz. Una vez que tú ya entendiste cómo debes, al final de cuentas, grabar en un video porque ya tienes tu escrito, tienes tu guión, tienes tu storytelling, sin duda alguna quieres entender que tú ya tienes todo controlado. Sin embargo, cuando llegas al lugar, a la locación o donde tú quieres grabar, no es la iluminación que estabas esperando. Ahí es cuando realmente dices, ¿qué podría yo hacer? Y lo que realmente te ayuda es, sí, moverte o mover a tu personaje para que tenga un equilibrio entre sombras y luces. Pégalo a ciertas áreas en donde esté, por ejemplo, un rebote de luz, como podría ser una pared blanca, o si quieres generar un poquito más sombras, pues mételo o ponlo hacia a una pared oscura o algo oscuro para poder generar este tipo de iluminaciones que nos van a poder ayudar para impulsar un poco más nuestro trabajo. Sí es cierto que cuando estás tú haciendo blogging, posiblemente tengas dificultades si quieres ser un poco más realista. Entonces aquí yo diría, ¿utilizar o no utilizar el automático? No, seguiría sin decirte que lo utilices. Sí, es triste. La única forma en la que yo te podría decir que el automático funcionaría es cuando tú quieres grabar pues algún tipo de deporte, que al final de cuentas son cosas o situaciones que pasan rápidamente o instantáneamente y que al final no tienes el control en este punto. Pero si tú realmente puedes quitar tu cámara, poner, mover, cambiar, pensar un poco, tienes ese pequeño gap de 5 segundos para pensar en tus tiros o en tus tomas, entonces no grabes en automático, graba y sácale el mayor provecho a tu cámara en modo manual, ajústala y de esta forma tú vas a tratar de entender cómo quieres sentir y transmitir la emoción de tu imagen. Eso es sin duda alguna una de las cosas o de los puntos más importantes. Que bueno, ahí están 3 de mis consejos principales para poder tú grabar un poco mejor en el exterior. Por eso, si quieres saber un poco más de cómo mejorar tu fotografía y tus grabaciones, en el próximo video voy a hacer una comparativa de cuál sería la mejor cámara para este 2026. No solamente para hacer video, también para realmente vivir de tu cámara y que te funcione con clientes. Pero bueno, coméntame qué es lo que opinas, cómo estás manejando tus videos y nos vemos en el próximo video. Yo soy Chuck Ross.